Muy buenos días, estimados estudiantes y estimados maestros. Vamos a iniciar esta primera lectura de la experiencia de aprendizaje número 4 para el quinto grado de secundaria. El texto, o en este caso, la primera clase se titula Leemos el texto. ¿Cuáles son los principales retos del sector salud para el año del Bicentenario? Para ello, nosotros vamos a tener la participación de la alumna Claudia. Claudia, buenos días. Buenos días, profesor. Muy bien, mira, las normas de convivencia te las voy a decir brevemente, ¿no? Hay que mantener la atención y participar. Hay que responder las preguntas planteadas en el momento oportuno, levantando la mano, y respetar las opiniones de nuestros compañeros. ¿Sí, Claudia? Sí, profesor, porque si no luego hay desorden. Claro. Muy bien. El desorden, pues tus compañeros también hacen mucha bulla y mejor es poner las normas de convivencia al inicio. Vamos viendo el propósito de aprendizaje, que es leer y reflexionar sobre la lectura, cuáles son los principales retos del sector salud para el año del Bicentenario. Los criterios de evaluación es, al momento de leer, lo que vas a hacer tú y tus compañeros es localizar información explícita. Esto se refiere a información literal, ¿ya? Para que puedas responder las preguntas formuladas. Y también debes deducir, o en otras palabras, inferir e interpretar la información implícita, lo que no está al ojo. Tienes que pensar, tienes que concluir, deducir. Entonces sí, vas a deducir las relaciones lógicas que te ayudan a comprender globalmente el texto, es decir, el tema y la idea principal, como ya lo vamos a ver. Y después, finalmente, vas a tener que reflexionar y evaluar el contenido, la organización del texto y la intención del autor. Esto es lo que te vamos a evaluar en las clases que van a venir. ¿Sí, Claudia? Está bien, profesor. Estaré muy atenta. Ojalá, pues si no estás atenta no vas a poder comprender. Así que hay que recordar que es un texto. El texto es la palabra o conjunto de palabras que comunican un propósito o intención comunicativa. Entonces vamos a darnos cuenta que un texto puede estar formado por una palabra. ¿Tú qué opinas, Claudia? Claudia, sobre un texto, ¿tú piensas que necesariamente un texto debe tener párrafos y oraciones? Puede estar formado por Ah, una sí, palabra. A ver. sí, profesor. En sí es un conjunto, así como lo dicen, ¿no? Que en realidad tiende a tener un fin, ¿no? Quizás informarnos o comunicarnos, así como menciona el texto. Perfecto, muy bien. Y mira, recuerda que todo texto tiene un tema, es decir, el asunto del que trata, ¿ya? Y responde la pregunta de qué o quién habla el texto. Vamos a ver estrategias hoy día para poder entender el tema. ¿Y qué es la idea principal? Pues es la idea importante que presenta todo texto. Y también desarrolla lo que dice el tema. Entonces, por eso que en la idea principal encontramos la estructura, encontramos el tema y lo que se dice del tema. Vamos a darnos cuenta que tanto el tema y la idea principal están presentes en todos los párrafos, y ello nosotros lo conocemos como progresión temática. A ver, te presento esta idea, este conceptito de progresión temática. Tal vez te va a ayudar a leer más rápido los textos, ya que tienes muchas tareas, ¿no, Claudia? Ah, sí, profesor. Ahora son más textos. Claro, ahora tú vas a tener más tareas, pues entonces sí, vamos viendo, te voy a explicar una estrategia, de repente te va a servir ahora que entras a clases a las 7:50, ¿no? Tenemos tema y subtemas, es decir, el tema se va desarrollando en aspectos más específicos. Estos se llaman subtemas. Estos subtemas, Claudia, se van desarrollando a través de los párrafos. Cuando tú ves que se desarrolla un tema en subtemas, esto se llama progresión temática. ¿Sí? A ver, lo voy a poner acá al costado. Progresión temática. Si ves que no desarrolla las ideas y que no avanzan las ideas, por así decirlo, esos fragmentos o esos pedacitos del párrafo no se van a resaltar. Pero cuando veas que sí está tocando el mismo tema, o mejor dicho, está ampliando la información que estaba al inicio,
se va desarrollando, esto se llama progresión temática. ¿Sí, Claudia? Por ejemplo, profesor, si me mandan a leer un texto sobre la contaminación ambiental y si cada párrafo tiene, por ejemplo, qué es causas, consecuencias, ese viene a ser un texto con progresión temática, ¿verdad? Exacto, ajá. Los subtemas ahí son las causas, las consecuencias y la oración exactita que te menciona una causa o la oración exacta, específica, que te menciona una consecuencia, eso lo resaltas. Pero de ahí los comentarios o los detalles o las descripciones que acompañan a esa oración que vas a resaltar ya no se resaltan. Vamos a ver en un texto, ¿qué te parece? ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, antes de analizar, antes de leer, es interesante, ¿no? Dice, ¿cómo hemos curado las diversas enfermedades en nuestra comunidad a lo largo de los años? O vamos viendo tal vez cuáles son los retos que tenemos como bicentenario. Entonces, hay que darnos cuenta los momentos de lectura, ¿sí? ¿Tú te acuerdas de los momentos de lectura, tal vez? Cuando estabas Ah, en secundaria, tu profesor, ¿qué te habrá enseñado en segunda secundaria? Ja. había antes, durante y después. Antes era como prepararnos antes de la lectura y durante era también leer, también era usar parafraseo o subrayar las palabras importantes y al final ya se tenía que identificar la idea principal del texto, el tema, mejor dicho, y luego responder preguntas de literales, críticas y inferenciales más, no me equivoco. Muy bien. Ah, ya te has acordado. Entonces, ahora me hago memoria, Claudia. Cuando tú estabas en segunda y secundaria, yo te enseñé. ¿Te acuerdas? Sí, profesor. Muy bien. Ahora ya entiendo pues, por qué estás recordando y tienes más conocimientos. Muy bien. Ahora vamos a aplicar lo que has mencionado, ¿ya? Muy bien. Este Ya, es el texto. profesor. Vamos a hacer el antes de la lectura. A ver, le vamos a dar una ojeada rápida, ¿ya? A ver, vamos a reducir. Ya está. Uy, uy. Está desde la diapo 11, la diapo 8. ¿Qué tipo de texto será, Claudia? Ah, esas son las preguntas antes, ¿ah? ¿Qué tipo de texto será? Puede ser informativo porque nos habla del COVID, ¿no? Cómo se va a dar en el reto, o cuáles son los principales retos del área de salud en nuestro país, ¿no? Durante este año, porque este año es el año del bicentenario. Muy bien, el bicentenario, Claudia, ya está, muy bien. Ahora, ¿cómo supiste que era un texto positivo? ¿Expositivo o informativo, profesor? Oh, ambos términos se refieren a lo mismo, Claudia. Ah, ya no recuerdas. Mm, No, porque expositivo creo que era algo distinto. Bueno, no me explicaron ese entonces, no había término expositivo. No te preocupes, no te preocupes. Ahora, mi principal interés es en que te centres en hojear el texto, ¿no? Ya, perfecto. ¿Cuál crees que sea la intención de la autora? Es como una hipótesis, ¿ah? Las predicciones. Hasta en inicial hacen eso, Claudia, así que vamos. ¿Cuál crees que sea la Mm, intención de la autora? quizás es informar, informar a la población, quizás cuáles son los retos. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, ahora, ¿qué te parece si vamos a leer cada uno de estos párrafos para que puedas contrastar lo que tú has pensado, ¿sí? Sí, mejor. Ya, ahora tenemos una ayuda, porque en esta lectura de Aprendo en Casa han puesto en negrita algunas palabras, entonces yo también te voy a explicar por qué, o deducir por qué lo han puesto en negrita, ¿sí? Ya está bien, profesor. Muy bien, a ver, nos vamos al 140%, 135, a ver.
Un poquito más, 140. Un poquito más, 143. Ya está, creo que sí. Ahora sí, del primer párrafo se ha resaltado esto, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos del sector de cara al bicentenario? ¿Y sabes cuál es el detalle, Claudia? A ver, ¿qué pasa con el título? ¿Tú crees que el título contiene el tema o el título nos da el tema? ¿Por qué muchas personas le dan importancia al título del texto, Claudia? Porque a veces mencionan sí y quizás el tema en específico, pero en realidad no es así, porque uno tiene que leer todo. A veces personas se confían del título, pero se tienen que leer todo el texto recién para saber el tema en realidad. No siempre contrasta, a veces son preguntas, como por ejemplo en este texto, ¿no? Muy bien. ¿Qué te parece si marcamos las palabras clave en el título para ver si es que se repiten a lo largo del texto? Por ejemplo, bicentenario es una palabra importante. Yo creo que se va a repetir Sí. a lo largo del texto, ¿no? Sí, retos principal, no, retos mejor, ajá, Principales retos, retos, o retos, ya, retos, salud también. y sector salud. ¿Qué te parece? Entonces, ahora vamos a leer este párrafo y dime qué es lo que debemos resaltar y vamos a compararlo con las palabras clave que están en el título. A ver, vamos. Ahí en el primer párrafo dice desarrollado sistema de salud. Ah, o sea, mira, el sistema de salud. No Entonces, dice sector, pero dice sistema. Está significando lo mismo. entonces, vamos a hablar de los retos del sector salud o el sistema de salud en el Bicentenario, ¿sí? Ujú. Ya, esto es toda la idea. Nosotros resaltamos entonces toda la idea. Perfecto. Vamos resaltando las ideas y después vamos a convertirlos a temas y subtemas, ¿ah? No te preocupes. Vamos, ahora sí, siguiente párrafo. Ahí en negrito dice el sector tiene algunos retos más de cara a cumplirse 200 años de vida republicana. Muy bien, muy bien. O sea que está desarrollando la idea que estaba acá. ¿Eso cómo se llamaba cuando se va desarrollando las ideas, Claudia? Progresión temática. Muy bien, y para ello nosotros vamos a utilizar las palabras clave. En este caso, las palabras clave, bueno, 200 años de vida republicana, ¿sabes cómo se llama, no? Se le conoce como, Sí, bicentenario. ya ves, solamente que aparece con otras palabras, ¿ah? Muy bien. Y menciona de nuevo el sector, ¿no? Ese sector, ¿qué es el sector? Exactamente, ¿qué sector era? Salud. Ahí está. Gracias, no hay de qué. Ahí te estornudo para que me digas salud. Muy bien, y tenemos retos, ahí tenemos retos. O sea que, sí, las palabras clave, Claudia, no se resaltan. Alguno me dice, profesor, yo tengo que resaltar cada vez que aparecen las palabras clave. No, no siempre. Pero las palabras clave te ayudan a identificar, ¿qué cosa? La progresión temática y las oraciones o la oración que contiene este avance, este desarrollo del tema en subtemas, se van a resaltar. ¿Sí, Claudia? Sí, profesor. Muy bien, ahora sí, siguiente párrafo. Mira, no han resaltado nada. A ver, vamos a reflexionar por qué. ¿Ah? Vamos, vamos. Creo que no se ha resaltado nada porque es una cita, se puede decir. Muy bien, una cita, ¿no? Muy bien, porque ahí tiene la visión de ese sector salud. Pero no Ujú. vamos viendo cómo es que esto se logra al llegar al bicentenario. En cambio, acá sí, mira, vamos viendo salud con bicentenario, ambos, ¿sí? Ajá, no sostiene aún esas palabras, no está en el texto, No en el desarrolla párrafo. exactamente la progresión temática. Muy bien. Y en el siguiente Ujú. párrafo, Claudia, a ver, muy bien, ¿ah? Ahí sí, como los principales retos de salud en 2021, dice. Ajá, perfecto, sí. Pero ¿qué palabras clave tú reconoces para poder resaltar este fragmento? Vamos, Claudia. Principales retos de salud en 2021 y no nos dice bicentenario, sino es que
al leer la lectura, ya Ujú. sabemos, ¿no? Que este año es el año del bicentenario. Muy bien. Aparte, mira, si vamos a resaltar ideas completas, considera las enfermedades infecciosas del sistema respiratorio como los principales retos. O sea, mira, uno de los retos de salud son las enfermedades infecciosas del sistema respiratorio. O sea, vamos desarrollando. ¿Te acuerdas que había retos de salud, ¿sí o no? ¿Te acuerdas, Claudia? Sí, y ya nos está mencionando ya de a poquitos. Eh, ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? El primer reto es, o el reto que se menciona en primer lugar, son las enfermedades del sistema respiratorio, enfermedades infecciosas. Entonces, Ujú. acá sí hay progresión temática y es por eso que lo voy a resaltar, porque va avanzando, va aumentando la información que está desde el inicio, incluso desde el título, ¿sí? También creo que en ese mismo párrafo dice, ya que están entre las primeras causas de mortalidad, ¿no? O sea, pues está como contrastando o explicando un poco más sobre el impacto de las enfermedades respiratorias, ¿no? Muy bien, muy bien. Y ahora mira, acá específicamente hablan de una enfermedad. ¿Tú crees que esto lo resaltaría o no? Sí, también la tuberculosis. Ujú. Claro, pero vas desarrollando esta idea de los retos, porque acá me dice cuáles son los principales retos. La tuberculosis es No, un reto. no, o sea, estaría yendo más a fondo quizás, pero no en realidad, así como dice, están entre las primeras causas de mortalidad, ¿no? A ver, Estaría deslogando, la tuberculosis sería como un plus nada más para un detalle, mencionar. algo más Dice. específico, y lo que son detalles o algo específico ya no se resaltan, Claudia. Recuerda, Ujú. recuerda. Ya. A ver, vamos a ver entonces el siguiente párrafo. Si el siguiente párrafo habla de otra enfermedad, tal vez por ahí vamos a resaltar o prestar la atención a este párrafo de tuberculosis. Pero si avanza con otros retos, pues a ver qué nos pasa. ¿Qué te parece, Claudia? Vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. A ver, a este párrafo grande. A ver, vamos, vamos. Ahí dice, considera que el sector salud en el Perú tiene muchos desafíos, dice. El principal es diseñar políticas, pero mm, Ya está, hasta acá. O sea, ya aparece otro reto más, ¿no, Claudia? ujú. Mira, pues, entonces, esto es lo interesante. Conforme vamos leyendo los párrafos, nos vamos a dar cuenta que hay información que no era tan importante y que hay información que sí. ¿Y cuál es el criterio? Uno de estos criterios es cómo se va desarrollando el tema en subtemas. Y a esto lo conocemos como progresión. Temática. Muy bien, muy bien. Ya, a ver, a ver, a ver. Vamos, vamos. Siguiente párrafo, Claudia. Ahí también dice, en negrita inclusive, como el financiamiento, hacer realidad temas claves como el financiamiento adecuado de la salud, la calidad de atención de los servicios prestacionales. Ya cerró en el anterior párrafo la primera idea de las enfermedades respiratorias, ahora ha empezado con otro reto. Muy bien, ha empezado otra idea y esta idea sí es la más importante, ¿no? Ujú. Ah, Todo está en negrita. muy bien, el anterior trataba de la tuberculosis, no lo hemos resaltado más bien, y vamos viendo que acá después habla de la COVID. Y esto sirve para hacer introducción a los retos, ¿no? Y este reto del sector salud, otro es, mira, todos los indicadores que faltan. Todos estos Creo que, indicadores nos creo demuestran que hay que mucho que mejorar. Te escucho, Claudia. Creo que pusieron las anteriores enfermedades como unos antecedentes que han existido dentro del país, mejor dicho, ¿no? Enfermedades respiratorias, antecedentes para recién llegar al COVID, ¿no? Como una introducción. Muy bien, perfecto, perfecto, Claudia, te has dado cuenta.
Y ahora vamos, en este párrafo, el siguiente, Claudita, vamos. ¿Qué debemos resaltar? Y al final ya ahí dice, menciona que la pandemia nos está dejando como lección y nos está haciendo ver que sin salud mental se hace difícil hacer frente a las diversas adversidades que se nos vienen presentando. Prácticamente estarías cerrando todo de Ah, el texto. Ujú. exacto, o sea, como la salud mental es también otro reto, ¿no? Mira, acá menciona después, creo que el sector salud Sí. en el 2021 tiene grandes retos, ¿no? Entre ellos eliminar los prejuicios hacia las enfermedades mentales, para que puedan acudir ante los primeros síntomas que puedan presentar. Oh, muy bien, acá aprendo en casa lo que ha resaltado es esto, pero ya sabes que es importante, ¿por qué? Porque esto es una parte de los retos, no solamente las enfermedades respiratorias, ¿sí? Ujú, sí. Muy bien. Siguiente, a ver, vamos, vamos. ¿Qué te parece si leemos de golpe todo esto? A ver, vamos. Ahí en el primer párrafo dice lograr acceso universal a la salud, ¿no? En el segundo también está, y en el tercer párrafo está en negrita también una cita. No generar más brechas entre sistemas, sino elevar. Creo que podría ser como una reflexión, ¿no? Claro. De esta persona que está hablando. Vértice en este caso. Muy bien. Entonces, ¿tú crees que esto también es parte de los retos? Mm, sí, O sea, uno de también, los retos es el acceso universal a la salud, que no se está dando, ¿no? claro, ajá, sí, el acceso universal a la salud. Entonces, sí, optimizar los recursos del sistema de salud es uno de los retos. ¿Sí, Claudita? También. Muy bien. Ujú. Ahora vamos a ver esto. Tiene un subtítulo, ¿ah? Los subtítulos también son importantes. Cuando te pregunté acerca del texto, me hubieses dicho, profesor, mira, también observé subtítulos. Aunque faltó hacer énfasis, creo, en esa pregunta. Pero vamos a leerlo, cabe. Vamos a leer estos dos párrafos. Vamos. A los principales retos creo que dentro de ese párrafo también ahí dice debilidades estructurales. Ya. Mm, A ver. y también habla sobre la salud mental, ¿no? Ahí en el primer párrafo dice em, la mortalidad de de los seres queridos que ha producido mucho dolor e infelicidad. Muy bien. O sea, toda esta cita solamente refuerza lo que ya ha sido sintetizado acá, ¿no? Ajá, sí, ajá. Está muy bien, muy bien. Y en el siguiente párrafo, La vulnerabilidad de las cadenas globales de suministros. o sea, todo eso. mm, ¿Cómo lo mm, sintetizamos? La COVID puso en evidencia debilidades estructurales de los sistemas de salud ujú, en la región, ¿no? Y las bases para sí, repensar su desarrollo. Y acá todo esto que son ejemplos, Claudita, ejemplos. Y los ejemplos no se resaltan, pero te dicen, hola, esto que está antes es importante, ajá, refuerzo, los ejemplos son refuerzo de lo que es importante, ¿sí? sí. Ya está, muy bien, muy bien. Ahora sí, vamos. Creo que con esto terminamos, ¿ah? La lectura. Vamos, Claudita.
Ahí también dice, uno de los mayores impactos es que la COVID-19 está interrumpiendo los servicios esenciales en todo el mundo y Muy, también en nuestro país. Y luego ahí debajito dice, por su parte, Rivera menciona que la pandemia nos tomó de golpe. Mm, Y también resalta que considera que el gobierno no ha hecho las suficientes alianzas con las diferentes instituciones. mm, tienes razón, muy bien. O sea que en este texto está hablando de la COVID, pero no solamente en su influencia o impacto en la salud del sistema respiratorio, sino todo este párrafo, también si te das cuenta, habla de, sí, del Mm, sector salud, pero exactamente ujú. qué, cuáles son las consecuencias, qué está pasando. Del Estado, Muy bien. que no Entonces, tienen buena gestión, que no han podido gestionar bien, eso es lo que me dice. la pandemia nos tomó de golpe y nos hizo ver que no estábamos preparados en cuanto al sector salud, al sector de salud mental para hacerle frente a algo tan grande. Vuelve a hablar del sector salud, pero exactamente del aspecto mental, ¿no, Claudia? Sí, profesor. Muy bien. Y vamos viendo, vamos viendo. Del último fragmento, de la última parte, ¿qué resaltarías, Claudia? ¿Qué partecita? Porque es parte, todo esto es una cita, ¿no? Al final nos quedamos con esto. ¿Cuáles son los principales retos, Claudia? ¿Cuáles son los principales retos? En todo lo que está dejando la pandemia, no solo en los que se han recuperado de la COVID, sino en personas que han perdido familiares, mm, un trauma, una huella. Dice que esto se tiene que atacar y considera que tiene que trabajar mucho. Pero ella no nos dice mucho, solamente está cerrando ya el texto, ¿no? Claro, porque es el La párrafo reflexión. final, Claudia. O sea que solamente yo te quiero hacer ya todo el análisis. A lo largo de todo el Ajá. texto, de todas estas diapositivas, hemos visto la progresión temática. Si la pregunta era, ¿cuáles son los principales retos del sector de cara al bicentenario? Vamos, ¿cuáles son los principales? De las enfermedades infecciosas, Respiratorias, ya, mira, ¡fum! ¿Y qué respiratorias. más? Luego ahí también habla del financiamiento de la salud, Ya cómo está está muy bien. quedando. Y finalmente, De que nos está dejando como lección o del acceso universal a la salud. claro, es la salud mental que ya estaba hablando desde ahora, ¿no? Lo que decía Juliana Ujú. Rivera. Salud Entonces, mental. ajá, o sea, son estas tres. Acá mira, Ajá, sí. incluso Aprendo en Casa te dice que el cuerpo de desarrollo va avanzando acá y aparecen subtítulos, el acceso universal a la salud y después la COVID y su impacto en la salud, que sería como una especie de subtema, y esto no solamente impacta en como enfermedad respiratoria, ¿no? Como daño pulmonar o todo lo demás, sino además con los aspectos de la salud mental, ¿sí? Así es, profesor. Muy bien. Entonces el reto es que subrayes y taches la lectura hacia el respeto de los derechos lingüísticos. Ese es tu reto. O sea, ya te he enseñado cómo se resalta esto y tu reto es subrayar y tachar el siguiente texto, que lo vamos a compartir en el grupo WhatsApp. ¿Sí? Ya, profesor. Muy bien. Y para terminar, ¿qué hemos aprendido hoy, Claudia? Hemos aprendido de nuevo, bueno, recordar las diversas estrategias que se hacen antes, durante y después. También he aprendido sobre un nuevo término de la progresión temática. Luego también he aprendido
a ver cómo poder desglosar un texto, ¿no? Y saber sus ideas principales, qué es lo que nos quiere decir, ¿no? Muy bien, Claudia. ¿Qué dificultad te tuviste al leer el texto? Aparte que estás desde el celular y lo ves todo chiquito. Ah, no tuve tantas dificultades, sino es que yo me demoro bastante en leer. O sea, leo una vez y lo leo, trato de entender la primera, sino luego lo estoy leyendo de nuevo, pero creo que sí, esa es la única dificultad. Muy bien. Entonces, ¿cómo superaste esas dificultades? Trataba de leer un poquito más rápido para que también usted no me puede esperar tanto. Ya, muy bien. ¿Y para qué nos sirve el aprendido? Obviamente para poder seguir aplicándolo cada vez que me brinden un texto, ¿no? Una lectura inclusive gigante, porque eso es lo que ahora nos están dejando, ¿no? Más textos grandes y bueno, eso es lo que ahora voy a tener que aplicar y para poder entender mejor. Muy bien, Claudia, muy bien. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos hasta la siguiente oportunidad. Chao, Claudia, cuídate. Gracias, profesor. Cuídese.